Vamos a tener varias actividades en la clase de hoy. Bueno, no, antes de eso, hagan así para saber que están aquí en la clase. Ok, hoy teníamos, bueno, yo quería que viéramos la evaluación de la próxima semana, que repasáramos un poco la lectura de Nester Ceseña para estar seguro de que se entendieran los conceptos centrales y eh, la lectura de Gallardo, ¿verdad? Que la animación de esa lectura estaba para hoy, pero tuvimos que moverla a, a la semana posterior por asuntos de salud de Jocelyn y la familia de Jocelyn, que no está aquí todavía, que esperemos que esté bien prontamente. Entonces vamos a leer me parecía que Steven había entrado. Vamos a leer las instrucciones de la evaluación del próximo jueves, que es el segundo mapa conceptual. Antes de que me hagan la pregunta sobre la evaluación del primer mapa conceptual, la estaba terminando justo antes de que empezáramos la clase, pero no la he subido todavía a mediación virtual porque como ustedes vieron en la mañana, no hubo mediación virtual en la mañana. Y creo que regresó hace nada. Pues, bueno, yo pude subir los materiales que íbamos a usar hoy. Hace, no sé, hace 3 minutos los pude subir. Entonces, no pude subir sus evaluaciones. ¿Sí, Alejandra? Profe, es que de parte del grupo le queríamos preguntar si existía la posibilidad de cambiar el mapa para la siguiente semana. Para el 21. Bueno, sería después de la semana de desconexión, me parece. Es que la otra semana tenemos bastantes evaluaciones y muy grandes. Son toque. Mm, hacerlo el 21. Sí, Y, y la evaluación de Laura Vázquez, Sabrina Cubero, Jocelyn y Jane, ¿qué pasaría con ellos? Sabrina y Jocelyn están aquí, bueno, a las que mencioné. Tendrían profe, que, tendrían que animar el 28, las dos. Sí, es que eso le iba a decir, digamos, sí, a mí me sirve, ¿verdad? Que se corra el mapa porque evidentemente sí tenemos muchísimos trabajos que entregar esa semana y son bastante grandes, pero tampoco me sirve que me choque, ¿verdad? Con la exposición porque entonces también ya tendría dos evaluaciones el mismo día y sería complicado porque tengo tres cursos en el mismo día. No, pero es que además yo no te puedo evaluar, o sea, no, aunque el grupo estuviera de acuerdo, yo no te puedo evaluar dos veces la misma clase, está prohibido. O sea, si, a ver, yo intentando ser lo más empático posible, vamos a ver mi programación. Eh, a ver, tendríamos, esta evaluación no está aquí, esta es la de hoy, pero esta está pasada. Profe, Ujú. entonces no había problema porque entonces, no dije nada, es que yo tenía apuntada la exposición de nosotras para el 28, no para el 21, no sé por qué. Pues la de ustedes es la de Amartya Sen, ¿no?
Sabrina? Corríjame si no. Laura y Sabrina, 21 de Sí, sí, octubre. sí. Bueno, podríamos hacer, si el grupo está de acuerdo. Bueno, y Jocelyn y Jane no están aquí. Ninguna de las. Jocelyn, bueno, está con licencia, digamos, con permiso. Pero Jane no está. Bueno, el problema es si pasamos para aquí el mapa conceptual, que yo se los podría pasar para que lo tengan el 21. Sería que la animación de Laura Vázquez, Sabrina Cubero, Jane Ayala y Jocelyn pasarían acá al 28. ¿Les parece? Y aquí sería el informe del Estado de la Nación. Luis, no, a Luis no se le afecta porque Luis tendría, no le toca ese tema, sino que le toca la de Elena Lenas. Ok. Bueno, entonces para que quede todo clarísimo, a ver si estamos de acuerdo. Yo, está bien, les paso el examen. Pero lo haríamos el 21, el mapa conceptual, ¿verdad? Y el 28 animarían Laura y Sabrina, Jane y Jocelyn, ¿verdad? Y el 4 de noviembre, Luis. ¿Estaríamos? Sí, profe, muchas gracias. No, pero manifiéstense haciendo así, que están de acuerdo, ¿no? Es que si no hay acuerdo todo el grupo, no lo puedo hacer. Sí, profe, estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a, igual les voy a leer las instrucciones para que quede claro y lo hacemos el 28. Solo luego me van a tener que dar un momentitito para, bueno, pero ahora que hagan la comprobación de lectura lo corrijo. Porque ya se los tenía programado para el 7, entonces no les va a dejar mover eso. Bueno, voy a leerles lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y ya luego bueno, inclusive lo puedo corregir aquí mismo para que vean y queda grabado que lo estoy aceptando, cualquier cosa. Bueno, aquí este es el mapa conceptual. Instrucciones, estas instrucciones fueron leídas y entregadas a la clase del jueves 30/09 y las personas estudiantes deben entregar este trabajo de manera individual a más tardar el sería que recién dijimos 21, ¿verdad? Jueves 21 de octubre. El objetivo de esta sesión didáctica es elaborar en equipos de 4 personas un mapa conceptual de los principales conceptos aprendidos hasta el momento en el curso. La actividad se desarrollará a lo largo de 2 semanas, que en este caso serían más semanas, serían 4 semanas, ¿verdad? En la primera se explicarán las características de la actividad y se dará un tiempo prudencial para que los estudiantes repasen los documentales, las lecturas, consulten dudas, terminen los trabajos de otros cursos. Indicaciones. Los y las estudiantes se reunirán en grupos de 4 durante la sesión del 21 de octubre. Es en esta clase que se confeccionará el mapa conceptual usando bien herramientas tecnológicas o de papel y cartulina para hacer el mapa conceptual. En el mapa conceptual deben usar una lista de conceptos que se les entregará previamente.
ese día en la sesión eso es lo que vamos a hacer. Y los conceptos que vamos a entrelazar son los siguientes. Están aquí. Estrategia, hegemonía, imperialismo, globalización, recursos, riqueza, militarismo, terrorismo y orden. Repito cuáles son los conceptos: estrategia, hegemonía, imperialismo, globalización, recursos, riqueza, militarismo, terrorismo, orden. Y la rúbrica son 15%, 3 en claridad, 5 en claridad en el uso de conceptos, 5 en la relación relacionar los materiales, los cursos con los conceptos, no el audiovisual, relacionar las lecturas. Y presentación y ortografía 2%. ¿Sí, Raquel? Profe, es que estoy confundida. Ujú. Ahora me fui a fijar al drive de lo de las animaciones Ujú. y más bien Jerlyn y yo aparecemos que estamos el 21 de octubre y Laura y Sabrina el 28. Entonces no sé. No, no te entiendo. El, En, el, en el en el- drive, sí, pero ese debe estar en el pasado. Yo el que, no sé, el que uso es este, Sí, profe, según yo me guié con el drive, con lo que dice Raquel, por eso yo tenía apuntado que nosotras exponíamos el ajá, 28 de octubre. sí. 28 de octubre, pero no tengo ningún 28 de octubre aquí. Laura y Sabrina. Sí, yo tenía apuntado eso, usted lo tenía el 21, ahorita fue que usted lo cambió, entonces para mí, digamos, en mi cronograma quedó igual, porque yo lo tenía apuntado el 28, pero no sabía que era el 21 porque nos estábamos guiando con lo que estaba en el drive. Sí, porque en el drive, digamos, en el que No, no estoy entendiendo. es que, no sé, voy a ver si puedo. Te Profe, comparto. lo que usted tiene abierto es el drive que nos compartió a Ah, nosotros. No, lo que tengo abierto yo es mi documento con el que me guío. es que en el drive está diferente. Eso es la cosa. Digamos, en el que usted nos compartió, Jerry y yo aparecemos el 21 de octubre con la lectura de, ya le digo, con ciencias sociales convencionales y pobreza, con la lectura de desarrollo como libertad. Y el 28 de octubre están Lau y Sabrina con pobreza y ciencias sociales convencionales y la lectura de informe del Estado de la Nación. Sí, no. No tengo ese registro yo. Sí, por eso está confundida. A ver, yo tengo aquí, que este es con el que nos vamos a guiar, por cierto. Yo tengo que sería, estamos aquí 30, el 7, la otra semana no habría nadie que anime, que es la lectura de Waquan, de mitos eruditos de la nueva doxa de la ley y el orden. Que aquí podríamos poner a alguien a que anime esta lectura. Luego está la semana del 14, que es la de la desconexión, ¿verdad? La elaboración del mapa conceptual sería el 21, ¿verdad? El 28 tendrían la lectura de Desarrollo como Libertad, Laura Vázquez y Sabrina Cubero. ¿Es así? Laura Vázquez y Sabrina Cubero. En el drive, la de Lau y Sabrina es la del informe de la Nación, del Estado de la Nación. ¿Cuál es su lectura, Sabrina? ¿Laura? Profe, ya le digo, es que estoy buscando en mis apuntes. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál es la lectura que se le había asignado a Laura y a Sabrina Cubero? Yo tengo que la lectura que habían elegido ustedes es Amartya Sen, Desarrollo como Libertad.
y le tocaría animarla el Profe, bueno, yo 8 de para el octubre. primer día en el que hicieron eso, yo me tuve que retirar y Laura me puso con ella y ella sí me dijo que era una lectura sobre, creo que fue la primera que dijo Raquel, pero sí, digamos, yo me seguí guiando en fechas y todo eso por el Drive, entonces yo lo que apunté en mi calendario fue la fecha en la que yo exponía. Ya le digo, chiquillos, es que estoy buscando en mis apuntes por aquello. Y Raquel, usted lo que me dice es que la lectura que le corresponde a usted es ¿cuál? Digamos, en el Drive aparecen Lau y Sabrina con la lectura de Informe del Estado de la Nación y nosotras con la de Desarrollo como Libertad. Digamos, yo creo que por Jerry, por mí no hay problema que nos pongan en el Estado de la Nación, o si no, digamos, para no hacer tanto enredo, si ellas estaban ya ahí en eso. Ok, pero entonces, Raquel, usted estaría en en el informe del Estado de la Nación, Sí, junto con, no importa, con Jerry, no importa que nos dejen ahí, yo creo que no hay problema. ok, entonces ese día tendríamos tres, Raquel, ¿cuál es tu apellido? Morales, Morales. Y el de Jerlin, Molina, ok. Entonces este día, para hacer calzar todo, este jueves 25 de octubre lo que me tiene confundido. Tendríamos tres animaciones para que ustedes tengan tiempo de hacer los trabajos que tienen que hacer y hacer el mapa conceptual y serían Laura y Sabrina en la de Amartya Sen, pero para que esto tenga sentido tendrían que exponer en ese mismo día en orden, primero Jane y Jocelyn, que esperemos que Jocelyn ya esté con nosotros trabajando, en todo caso, luego Laura Vázquez y luego Raquel y Jerry. Es así. Más claro. Tendríamos tres animaciones. por mí perfecto, no hay problema. Ok, entonces para evitar más enredos, inmediatamente después de que termine de leer esto, voy a subir ese documento que yo acabo de mostrarles y con ese es el que nos vamos a guiar de ahora en adelante. Y voy a corregir las fechas de elaboración. École, ¿verdad? Hagan así si están de acuerdo y no están confundidas. Ok, entonces, dicho esto, vamos a hacer la lectura de hoy. Les recomiendo que lean rápido, porque la lectura es un poco más larga, pero tiene que ver con el curso. Esta es la lectura. Lo que van a leer es el discurso de George Bush el 11 de septiembre del 2001 a las 9 de la tarde, el mismo día que que ocurrió la declaración, que ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas, y inició la declaración de inicio de la guerra contra Afganistán, que acaba de terminar hace un ratito. Pero además de lo que siempre hacen, idea principal, relación con el curso, van a responder esta pregunta cuando vayan haciendo la lectura y lo van a señalar, que es lo siguiente. ¿Cuáles son los principales cuáles son los principales términos
ideológicos del discurso de Bush el 11 de septiembre del 2011? Esa es la pregunta que hay que responder, además de las que están en la guía, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar 30 minutos porque es un poco largo, son como 5 páginas el discurso. Y luego ya vemos el trabajo, propiamente dicho. Entonces, vamos a pasar a los salones y pueden ir ingresando. A retomar de atrás para adelante en las preguntas. Alejandra, Sabrina, la pregunta 3, que es, ¿cuáles son los términos ideológicos del discurso de Bush? ¿Qué encontraron? Profe, bueno, encontramos libertad, ayuda humanitaria, terrorismo, enemigos de la libertad. Ok. Laura, Luis, Valeria y... Laura, Luis y Valeria. La pregunta 3. Nosotros encontramos la lógica del temor, la otredad, cómo posiciona a las personas que están en contra o a favor de los Estados Unidos y lo que significa ser parte de esa otredad. Luego también el discurso de la libertad, liberar al individuo de toda opresión de clase, lleva a un nuevo sistema de administración cada vez más controlador. Y con eso Estados Unidos no ha dejado a las demás naciones ser libres. También como parte de eso encontramos la apropiación de las aflicciones de las víctimas del ataque, como si fueran también sufridas por esta misma persona que dio el discurso y en general por los Estados Unidos. Y también la mención de otros pueblos como si fueran parte del estadounidense. Y Mónica, Stephanie, Valeria y Yasuri, ¿qué encontraron? Bueno, encontramos varios porque básicamente todo el discurso está lleno de términos ideológicos, digamos, pero algunos fueron valentía por su sacrificio, libertad, justicia. Luego una frase donde dice, una vez más nos hemos unido por una gran causa. Ayuda humanitaria. Luego también un fragmento que decía, y damas y caballeros del Congreso, les agradezco a ustedes, los representantes del pueblo. Porque ahí estábamos recordando la lectura que habíamos visto de las nociones de lo que significa el pueblo, ¿verdad? Luego, que Dios no es neutral en esta batalla. Luego una parte donde decía que los líderes del grupo terrorista tienen influencia en Afganistán y apoyan el régimen talibán en el control de la mayoría de ese país. Y por último, otra donde decía, odian nuestras libertades, nuestra libertad de religión, nuestra libertad de expresión, de elección y asamblea, y nuestro derecho a tener diferentes opiniones. Muy bien, lo agarraron el aire. Pero si yo les pido que me digan para ustedes cuál es, porque Sabrina y Alejandra, hoy cada vez va quedando menos gente. Yo me siento como en la cosa de la canción de los 10 perritos.
Sabrina y Alejandra preguntaban una cosa, que es la distinción entre rasgo y término, ¿verdad? Un rasgo es una cosa más general, ¿verdad? Que uno puede, por ejemplo, como un rasgo de la cara de Roberto es que es cachetón, ¿verdad? Entonces, eso es un rasgo, ¿verdad? O un rasgo de característico de un pueblo es que todos salen a las 4 de la tarde del trabajo. Rasgo es más general, ¿verdad? Término es palabra, ¿verdad? Término es una palabra. Y hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué se está yendo tanta gente? ¿Se acabó la luz en todo Occidente o qué pasa? No sé, profe, el internet está como muy inestable. Oh, No sé si a todos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría he escuchado que dicen eso. perdón, Steven, no te escuché. Disculpa. Steven. Bueno, yo voy a seguir dando la clase. Lamento mucho si la gente está teniendo problemas de conexión. Bueno, la clase queda grabada. Ojalá que no sea nada, si yo, grave, pero bueno. Término es palabra, ¿verdad? Y en todos los discursos ideológicos hay términos que son los términos claves del discurso, ¿verdad? Por ejemplo, hay palabras que están particularmente cargadas de manera ideológica. Por ejemplo, libertad, democracia, terrorismo, bien, mal, Dios, diablo, ¿verdad? Crueldad, justicia. ¿Por qué? Porque son términos que están cargados de tal forma que que nadie puede estar a favor. Los términos que están cargados de manera positiva, nadie puede estar en contra. Y los términos que están cargados de manera negativa, nadie puede estar a favor. Por eso están cargados, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra libertad, ¿verdad? Es una palabra que está cargada de manera valorativa positiva. Entonces, nadie puede estar en contra de la libertad. Entonces, en los discursos ideológicos como este de Bush, no estamos discutiendo una definición conceptual de libertad, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, la libertad es el principio de agencia, ¿verdad? La capacidad que tiene una persona para llevar adelante sus planes de vida y realizarlos de manera razonable. Por ejemplo, esa sería una definición conceptual de libertad, ¿verdad? Ahí no hay problema, es una definición conceptual. Que ustedes podrían decir, bueno, esa definición no me gusta tanto, profe, podría ser mejor así. Bueno, eso es normal. Pero aquí el término libertad no aparece como una definición conceptual, sino que aparece como enemigos de la libertad. Entonces ahí hay un uso ideológico, ¿verdad? Obviamente, porque ningún enemigo de la libertad se considera enemigo de la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es para usted, cuál es el término ideológico clave de ese discurso? ¿Cuál creerían? Si les tengo que decir, ¿cuál es la palabra ahí que es la palabra central de ese discurso? Terrorismo, profe. Terrorismo, claro, terrorismo. Ese es el término central, ¿verdad? Porque es ese discurso, para que vean la conexión con la lectura de Anester Ceseña y con la lectura de, de Gallardo, es el discurso que se considera el que inaugura la guerra global preventiva contra el terrorismo, ¿verdad? Entonces, digamos, el discurso, el primero, pero también que da un marco a lo que se considera la guerra global preventiva contra el terrorismo. Entonces, se los debería poner aquí en la pantallita para que lo apunten, ¿verdad? Guerra global preventiva contra el terrorismo. Uy, sorry. Esto se desmadró. Ahora sí. ¿Verdad? La guerra
¿verdad? Este discurso, a partir del 11 de septiembre, inauguró la guerra global preventiva contra el terrorismo. Este es el nombre de qué? Es el nombre ideológico, ¿verdad? De lo que Ana Esther Ceseña, en la otra lectura, en la que presentó Alejandra, no me acuerdo muy bien quién fue, Alejandra y Jesús, fueron, tal vez. Yasuri y Estefan. Yasuri y Stephanie, gracias. Yasuri y Stephanie presentaron la lectura de Ana Esther Ceseña. Ella no le da un nombre ideológico, sino que le da un nombre conceptual, ¿verdad? Le dice que es la estrategia para la construcción de una hegemonía sin límites, ¿verdad? Aquí recordemos que una de las características de la ideología es que nunca dice, hola, soy la ideología, vengo a mentirte. No puede hacer eso, ¿verdad? O, hola, soy la ideología, vengo a distorsionar la realidad, ¿verdad? El discurso ideológico siempre se presenta como realidad, ¿verdad? Y además nunca dice las cosas claramente, siempre es algo que parece una explicación, pero en realidad es una forma del error, ¿verdad? Algo que es una comunicación distorsionada para distorsionar la realidad. Les recuerdo una y otra vez, no es en sentido técnico una mentira. No es en sentido técnico una mentira, ni un engaño, ni una estafa, ¿verdad? Porque cuando Bush habla, no está diciendo, ay, vean, todos los pueblos del mundo los voy a engañar con este discurso. No es eso, él cree lo que está diciendo, ¿verdad? Él no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿verdad? Y esta es tal vez la característica fundamental para distinguir entre ideología y estafa, ¿verdad? Que un ideólogo no se da cuenta de lo que está haciendo, no lo hace conscientemente, ¿verdad? ¿Sí, Stephanie? Es lo que usted nos comentaba la semana pasada sobre los eufemismos, digamos. Claro, también. Porque fíjense que aquí lo que hay aquí son, digamos, los eufemismos son todos términos ideológicos, ¿verdad? Es decir, no decirle, ¿verdad? No decirle a los opositores, sino decirles terroristas, ¿verdad? O decirles, sí, digamos, bueno, lo que creo que fue que dijo Mónica, ¿verdad? Que habla por ejemplo, la guerra global preventiva contra el terrorismo es un eufemismo. Otro eufemismo que se usa mucho también es intervención humanitaria. O sea, no se le dice guerra, ¿verdad? Pues se le dice intervención humanitaria, ¿verdad? Entonces, esos son eufemismos, ¿verdad? Y, digamos, este término guerra global preventiva contra el terrorismo, aunque guerra es un nombre que sí está como cargado de manera ambivalente, porque en algunos momentos la guerra suena como un valor, ¿verdad? Como la Guerra Nacional de 1856, ¿verdad? O uno podría hablar, la humanidad lleva adelante una guerra contra la pandemia, ¿verdad? Entonces ahí como que suena bien, ¿verdad? No suena como que sea algo malo, ¿verdad? Pero podría serlo, ¿verdad? Cuando decimos, estamos viviendo una guerra en nuestras carreteras, para decir el comportamiento irresponsable en general que tiene el país para el sistema de tránsito. Entonces ahí está cargado de manera negativa, ¿verdad? Entonces guerra ahí no es el término clave es terrorismo, porque nadie está a favor del terrorismo, ¿verdad? Ni siquiera los terroristas están a favor del terrorismo, ningún terrorista se considera a sí mismo terrorista, ¿verdad? Como ningún enemigo de la libertad
nadie que haya sido clasificado enemigo de la libertad se considera a sí mismo enemigo de la libertad. Algunos de ustedes, puede ser, no sé, no los conozco a todos, ni a todas, pero puede ser que alguno de ustedes haya participado alguna vez de las múltiples, bueno, antes eran múltiples, ahora no estoy tan seguro que eran múltiples, pero en la universidad es muy, muy normal que haya protestas, ¿no? Marchas, manifestaciones, es parte de la que pasa con frecuencia. Entonces, a veces la prensa se refiere a los estudiantes, ¿verdad? Como bochincheros, ¿verdad? Esa es la expresión que usan, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes participó alguna vez en alguna manifestación en la universidad, ¿verdad? No se consideran a sí mismos bochincheros, ¿verdad? Es decir, no es algo que ustedes, aunque técnicamente puedan hacer un bochinche, en sentido técnico, ¿verdad? Porque bochinche lo que significa es ruido, ¿verdad? Eso es lo que significa técnicamente la palabra bochinche, ¿verdad? Aunque ustedes podrían hacer un bochinche en medio de una manifestación, ¿no? Pues las manifestaciones son ruidosas y hay cornetas y tambores y ese tipo de cosas, aunque técnicamente sea verdad, igual ustedes no se consideran así, ¿verdad? Igual que los terroristas nunca se consideran a sí mismos terroristas, ¿verdad? El terrorismo es un término cargado ideológicamente para decir estos son los enemigos, ¿verdad? Si a mí me preguntaran, creo que fue Mónica, hay dos, este discurso a mí me gusta mucho, hay otro que tal vez se los voy a poner a leer. Este me gusta mucho porque es como muy transparente, ¿no? En cómo aparecen los términos ideológicos, ¿verdad? Creo que el grupo de Mónica los agarró muy bien. Este es uno de los que más, bueno, aquí ustedes pueden ver uno de los usos típicos ideológicos de un término que es usar términos polares, ¿verdad? O sea, un término cargado de manera absolutamente positiva y un término cargado de manera absolutamente negativa, ¿verdad? Esto es una forma como típica en los discursos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el curso de este conflicto no se sabe, pero su desenlace es cierto, ¿verdad? Esto es ideológico porque uno en un conflicto nunca sabe cuál es el desenlace del conflicto. Por eso es un conflicto, ¿verdad? La razón de un conflicto como tal es que hay un enfrentamiento entre fuerzas, y si hay un enfrentamiento entre fuerzas significa que uno no sabe cuál es el resultado final, ¿verdad? Así sea un conflicto entre el Real Madrid y la Asociación Deportiva Carmelita, ese conflicto no se sabe cuál es el resultado final hasta que hay resultado final, ¿verdad? Ese es un ejemplo deportivo, pero igual una guerra, es decir, uno podría pensar en el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, y el ejército de países pequeños y del tercer mundo, como Vietnam, como Afganistán, que uno diría, Estados Unidos debería ganar la guerra porque es un ejército más grande, pero igual el resultado final de las dos guerras, la de Vietnam y la de Afganistán, es que no fue el ejército más grande el que ganó la guerra, fue el ejército más pequeño. En realidad nunca es cierto cuál es el resultado final de un conflicto. Si ustedes oyeron la conferencia de Mauricio Castro, si le pusieron atención a la conferencia de Mauricio Castro la semana pasada, él decía lo mismo en otros términos, que es de una huelga, que es un conflicto laboral por definición, ¿verdad? De una huelga, uno sabe cómo entra, pero nunca sabe cómo sale, ¿verdad? Entonces, y digamos, esa sería la forma correcta, conceptual, crítica de entender un conflicto. Uno sabe cómo entra un conflicto, pero no puede saber cómo sale, ¿verdad? Aquí Bush usa una inversión, dicen, este conflicto no se sabe, el curso no se sabe, pero el resultado final sí, ¿verdad? Entonces, eso es ideológico, porque es al revés, ¿verdad? Uno sabe que está entrando en un conflicto, no sabe cómo va a terminar. No sabe cómo va a ser el desenlace. Si no, no habría conflicto. Pero además utiliza estos términos polares, la libertad y el temor. En el término polar, entonces es muy obvio con qué está uno, ¿no? Si uno le dice, ¿qué prefiere, la libertad o el temor? Di la libertad. Bueno, nadie escoge el temor, ¿no? Porque ni siquiera son términos
equivalentes, ¿verdad? La libertad es un término político. El temor es una sensación, ¿verdad? Es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, la libertad es el resultado de un sistema institucional, de un acuerdo institucional. El temor es un sentimiento que le produce algo, que le produce una cosa a uno, que es irracional, además, ¿no? Como, qué sé yo, como el temor que produce una culebra o un león, o que se vaya la luz en medio de a las 3 de la mañana, no sé, ¿verdad? No, piensen en las veces que ustedes han tenido temor por algo, ¿verdad? Eso no es el resultado de un andamiaje institucional, puede ser resultado de un rayo, puede ser resultado de una cucaracha, porque es un sentimiento, el temor, no es un valor político. Sin embargo, él los equipara, ¿verdad? La libertad y el temor, la justicia y la crueldad, ahí nuevamente, ¿verdad? Es decir, ¿con quién usted está? ¿Con la justicia o con la crueldad? Con la justicia, porque ¿quién va a estar con la crueldad? ¿Verdad? Nunca se ha visto movimiento a favor de la crueldad, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, vamos a ver qué tan enterados están de eso. Por ejemplo, fíjense, a ver si les hago bien la pregunta. ¿Cuál término eufemístico para retomar como Stephanie lo planteó y puso atención en la clase anterior? ¿Cuál término eufemístico ustedes podrían usar para defender algo cruel, un comportamiento cruel? Una bolsa de jocotes al que se le ocurra algo. ¿Con qué término eufemístico ustedes podrían defender una práctica cruel? El fin justifica los medios, profe, tal vez. No, pero esa frase además no es muy... Se podría usar, pero no O tiene sea, más mucha... como una palabra, o sea, una Sí. palabra en sí, A digamos. ver, sí, pero a ver, piensen en una práctica cruel. Díganme Lo de algo que los les toros, parezca cruel. profe, ¿Perdón, Luis? lo de los toros, Muy bien, que Luis, lo ven muy como bien. Un saco de jocotes. culturalmente. Claro, bien, brillante, bien pegado, al centro del sí, bullseye, Luis. Claro, piensen en los toros. Por ejemplo, ¿qué práctica es claramente cruel? La corrida de toros. Es cruel, ¿verdad? Es una crueldad contra un animal, ¿verdad? Que aquí igual es cruel, ¿verdad? Pero bueno, en México o en España matan al animal, ¿verdad? En la corrida. Pero piensen en, qué sé yo, las peleas de gallos, ¿verdad? O las peleas de perros, ¿verdad? Es cruel, pero nadie que impulse o que se beneficie de esa crueldad diría, yo soy del movimiento a favor de la crueldad contra los animales. No tiene sentido, porque nadie está a favor de la crueldad, ni siquiera los que hacen cosas crueles, ¿verdad? Sino que lo que dicen es, como dice Luis, claro, es que esto es una práctica cultural. Entonces, las organizaciones que están a favor de este tipo de eventos usan eufemismos, ¿verdad? No se llaman organizaciones a favor del teatro cruel contra los animales, sino que, ¿cómo se denominan a sí mismas? Se llaman organizaciones taurinas. Esa es la forma, ¿verdad? Que es un eufemismo, ¿por qué? Porque no es una organización de toros, es una organización de personas que hacen cosas crueles contra los toros. No son organizaciones taurinas, son organizaciones de seres humanos que hacen cosas crueles contra los toros. Es diferente, ¿verdad? Entonces, el nombre es un eufemismo y nunca dicen, nosotros estamos a favor de las prácticas crueles contra los animales, sino que lo que dicen es, la monta de toros o la corrida de toros es parte del patrimonio cultural. Estamos defendiendo las costumbres y el folclore del país. Estamos defendiendo las tradiciones del país. ¿Por qué? Porque uno no está a favor de la crueldad, pero sí puede estar a favor de las tradiciones. Porque la tradición es una cosa que está como cargada de manera positiva, ¿verdad? Podría estar cargada de manera negativa
si no le dicen es que usted es un tradicionalista, entonces ahí está cargada como de manera negativa, pero uno la podría cargar de manera positiva, ¿verdad? Es importante defender las tradiciones nacionales, es importante defender nuestra cultura nacional. Entonces ahí está cargada de manera positiva. ¿Se entiende el mecanismo, verdad? Y veamos este otro que es el que yo considero. Bueno, no, pero todavía no. Vamos a preguntar. ¿Y cuál pusieron de idea principal? Alejandra y Sabrina, ¿cuál les pareció que era la idea principal? Pusimos una frasecita que viene al inicio, precisamente, que dice discurso de declaratoria de guerra contra Afganistán. Esa es la descripción del texto. Luis, ¿cuáles pusieron ustedes? Profe, nosotros pusimos declaración de guerra al terrorismo y usamos de base a nuestros enemigos es una red radical de terroristas y todos los gobiernos que lo apoyen. Ok. ¿Y Mónica y Stephanie y Yasuri? ¿Cuál pusieron de idea principal? Voy, profe. Ay, perdón. Steph lo dice. Sí. No, que nosotros pusimos igual algo parecido a las chiquillas, que dice llamada a la guerra contra Afganistán, basándonos en el parrafito que decía como que la guerra no era solo Estados Unidos, sino todos los países que eran amigos, digamos, de Estados Unidos. Yo creo que bueno, aquí esta lectura estaba más difícil de hacer, la idea principal, porque está larga, ¿verdad? Y tiene varias cosas que uno lo puede hacer dudar. A mí me parece que el núcleo central de todo el texto, que es un texto largo, está, o sea, hay muchas partes ahí muy intensas, pero yo creo que esta es la idea, este párrafo es el párrafo más importante porque este discurso es el que da inicio, digamos, a este concepto que se llama la guerra global preventiva contra el terrorismo, que, bueno, esto no lo he dicho, que ustedes se preguntarán por qué el profe nos hace hablar de Estados Unidos y Afganistán, si este es un libro, este es un curso de rasgos ideológicos sobre las políticas sociales, es porque parte de los rasgos ideológicos de las políticas sociales es creer que las políticas del país están determinadas en el país, y en realidad no. Las políticas del país están determinadas por fuerzas internacionales más allá del país, sobre todo las más importantes, las económicas. Esto probablemente lo han visto en curso de economía, digamos, el país no tiene sus propias políticas económicas, sino que depende de las políticas económicas de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Es decir, las políticas económicas son globales, no las define Carlos Alvarado, ¿verdad? O el que sea, Guillermo Solís o Laura Chinchilla, no las definen ellos. Pero las de seguridad tampoco. Las de seguridad tampoco. Entonces, el texto de Anester Ceseña y el texto de Helio Gallardo lo que sirven es para ver cómo las políticas económicas, las políticas de producción del espacio, las políticas de desarrollo, las políticas de seguridad no son diseñadas por el país, sino que son parte de una globalidad. Y la guerra global preventiva contra el terrorismo es la política con la que se dirigen las instituciones de seguridad del país. Es la política con la que se dirige el Ministerio de Seguridad Pública, es la política con la que se dirige el Ministerio de Justicia, es la política con la que se dirige el Ministerio de Gobernación, es la política con la que se dirige la policía, ¿verdad? Todas las instituciones de seguridad en el país, que algunas de ustedes trabajarán en esas instituciones cuando sean más grandes, porque el Ministerio de Gobernación ocupa trabajos sociales, el Ministerio de Justicia es uno de los grandes empleadores de las trabajadoras sociales, el Ministerio de Seguridad también ocupa menos trabajadoras sociales, pero también hay trabajadoras sociales del Ministerio
de seguridad. Entonces, todo el aparato institucional del país asociado a la seguridad está dirigida por esta política, por esta ideología, que es la Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo, que eso no lo inventó Carlos Alvarado, sino que eso es un diseño global que quien lo ha vocalizado mejor es Bush, ¿verdad? Es el presidente estadounidense, pero fue también la política de Obama, también fue la política de Trump y también la política de Biden ahora. Puede ser que ahora haya un cambio, porque parece que hay un cambio en la orientación, pero eso todavía está en discusión, eso ya es como debate moderno, pero también Biden, digamos. Entonces, aquí uno puede ver como esa expresión de qué es esa cosa de la guerra global preventiva contra el terrorismo. Porque dice, esta guerra no será como la guerra de Irak hace una década, con una liberación decisiva del territorio y con una conclusión rápida, que esa entrada es muy interesante, ¿verdad? Porque esa es la definición de guerra. La guerra siempre es una acción corta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los costarricenses hablamos de la guerra civil del 48, ¿verdad? Entonces es una guerra que duró de febrero a marzo de 1948, ¿verdad? O hablamos de la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial es 1914-1917. Pero la Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo, dice Bush de entrada, no va a ser como la anterior de Irak, la de 1991, porque no va a tener una conclusión rápida. Y dice, no será igual que la guerra aérea de Kosovo, que duró 2 años, donde no se utilizaron tropas terrestres y donde no se perdió un solo estadounidense en el combate. Dice. Y aquí viene la idea principal. Nuestra reacción involucra mucho más que la retaliación instantánea, mucho más que, digamos, que repeler el ataque de manera inmediata. Y los ataques aislados. Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una campaña larga, distinta a cualquier otra que hemos visto. O sea, no se ha visto ninguna guerra como esta que vamos a ver. Posiblemente incluye ataques dramáticos que se puedan ver en televisión y operaciones encubiertas que permanezcan más secretas aún tras el éxito. Privaremos a los terroristas de financiamiento. Pondremos a los unos contra los otros. Los haremos ir de un lugar a otro hasta que no haya refugio o descanso. Y perseguiremos a las naciones, aquí viene el brinco, perseguiremos a las naciones que ayuden o den refugio al terrorismo. Toda nación en toda región del mundo ahora tiene que tomar una decisión. ¿Están de nuestro lado o están del lado de los terroristas? A partir de hoy, cualquier nación que continúe albergando o apoyando el terrorismo será considerado un régimen hostil por los Estados Unidos. Esa es la idea principal. Y es el corazón de la idea de la guerra global preventiva contra el terrorismo, que es el espíritu que anima todas las instituciones de seguridad del país. Ahora, después del corte, les voy a mostrar, yo no sé si ustedes saben, Costa Rica tiene una ley antiterrorista. El ataque contra las Torres Gemelas fue de septiembre del 2001. La ley antiterrorista de Costa Rica es del año 2005. Y y no fue que a quien gobernaba en el 2005 era Pacheco, Abel Pacheco. No fue que a Abel Pacheco se le ocurrió decir, mira, el país no tiene una ley antiterrorista, deberíamos hacer una. Sino que a partir del 2001 hubo un cambio en la legalidad, en la constitución, en la institucionalidad de todos los países del mundo para adaptarlos a esta estrategia global para producir una hegemonía sin límites, que es la guerra global preventiva contra el terrorismo, ¿verdad? Y nosotros la adaptamos, ¿verdad? Lo que pasa es que, fíjense que guerra ahí está usada de manera eufemística, porque efectivamente no es una guerra de lo que está hablando Bush, porque la guerra es un hecho puntual que dura un rato y se concluye con objetivos militares precisos y se acaba la guerra, ¿verdad? Como la guerra del Golfo, de la que él habla, la del 91, era detener el avance de Saddam Hussein, hacerlo retroceder y mantener la independencia de Kuwait. Y de eso trató la guerra, ¿verdad? O la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era repeler el avance de los nazis y devolver a los gobiernos previos al 45 a los países que fueron ocupados por los nazis. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial.
Él dice, es una guerra que no sabemos cuál va a terminar y que además no tiene ni fin ni descanso, porque incluye a los terroristas, incluye a los que financian a los terroristas, incluye a los regímenes que apoyan a los terroristas. Y hay una clave que yo no sé si ustedes notaron, que es la siguiente, y lo dejo abierto para la segunda parte, que es, yo no sé si ustedes se fijaron en el discurso, pero no hay una definición de terrorista. No sé si lo notaron. En ninguna parte el autor del discurso dice, los terroristas son estas personas, con estas características. Es decir, no está hablando de terrorismo en un sentido técnico, ¿verdad? Sino que es un eufemismo para decir adversario, en realidad, que incluye terroristas, quienes financian el terrorismo, quienes, los regímenes que se considera que ayudan al terrorismo, ¿verdad? Y en la lectura de Anastasia Ceseña, ¿verdad? Habla de que esta estrategia global es preventiva, ¿verdad? Que ese es el otro eufemismo del término, ¿verdad? Porque es una guerra, pero es una guerra preventiva, es decir, es una guerra para antes de que ocurra la guerra. Por eso es guerra global preventiva contra el terrorismo. Es una guerra que se lleva adelante para prevenir un ataque que no ha ocurrido aún. No es la respuesta a un ataque, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial fue, los japoneses atacan Pearl Harbor, Estados Unidos responde, ¿verdad? O Alemania ataca Polonia, los polacos responden. Dice, no, esto es una guerra que no sabemos cuándo va a terminar, no tiene objetivos precisos, es una guerra sin descanso y sin refugio contra los terroristas, contra quienes lo financian y contra quienes sospechamos que los podrían ayudar. Y además, la estamos haciendo antes de que ocurra. Entonces, eso no es una guerra, ¿verdad? Es por definición una no guerra, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que Anastasia Ceseña habla de que en realidad lo que hay ahí, eso es el discurso ideológico, la guerra global preventiva contra el terrorismo, es el discurso ideológico que esconde ¿qué? Que esconde la estrategia para producir una hegemonía sin límites. ¿Verdad? Esa es como la tensión. Bueno, vamos a hacer un corte porque hemos estado como de corrido. Son las 3 y vamos a regresar a las 3:15 a la próxima parte de la clase. Entonces, nos vemos a las 3:15 y ya trabajamos un rato más. Cada vez menos gente. Bueno, yo voy a hacer solo un repaso rápido de lo que quedaba de la lectura de Ceseña y de la lectura de Gallardo, ¿verdad? Términos claves de la lectura de Anastasia Ceseña. 1, estrategia. Y táctica no la hablar tanto, pero estos dos términos van juntos siempre. Estrategia, ¿qué significa? Estrategia es la ciencia de la victoria. Eso es lo que significa. Y en política siempre hay una estrategia, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las políticas en las que ustedes participen cuando sean trabajadoras sociales, ¿verdad? Por ejemplo, la política puente al desarrollo, la política de salud del país, la política de justicia, la política de igualdad de género. Entonces, esas políticas tienen una estrategia, tienen una visión, ¿verdad? Y esa visión tiene que ver con la ciencia de la victoria. Esto es un término que viene del lenguaje militar, que quiere decir la estrategia es la capacidad de imponerle tu voluntad al rival. Eso es lo que quiere decir estrategia, ¿verdad? Pero en general,
más en el lenguaje político, estrategia quiere decir la ciencia de la victoria, es decir, cómo vamos a vencer. Creo que ninguno de ustedes hace deportes competitivos, me había dicho, ¿verdad? Sí, en el otro grupo. Ninguno de ustedes practica fútbol, ni baloncesto, ni nada. Yo fútbol, profe. Ah, sí, Steven jugaba al fútbol, ¿verdad? Sí, entonces, digamos, la estrategia es un término que también se usa para el fútbol, para el deporte, ¿verdad? Por ejemplo, el entrenador le puede decir a uno, bueno, vamos a jugar con 8 defensas, lo que vamos a hacer es defender, que es como jugábamos mi equipo y yo en el colegio, ¿verdad? El equipo en el que yo jugaba en el colegio, ¿verdad? Que jugábamos con 9 zagueros, 9 defensas, un mediocampista y un delantero, porque solo teníamos un mae talentoso. Nos defendíamos todo el partido, tirábamos pelotazos al aire y con un golpe de suerte el delantero que tenía talento anotaba y siempre ganábamos 0-1 o empatábamos el juego. 0-1, empatábamos el juego y así llegamos al campeonato y así ganamos, ¿verdad? Entonces, la estrategia, esto también es importante, es cómo vencer, cómo derrotar al rival, cómo lograr tus objetivos. Esa es la estrategia, ¿verdad? Puede ser una estrategia fea, así como la jugábamos nosotros, o puede ser una estrategia muy elegante, como juega, qué sé yo, el Barcelona, ¿verdad? O el Milan, ¿verdad? Pero fíjense que es muy interesante porque cuando uno habla de política, cuando habla de estrategia, no tiene sentido decir estrategia bonita o estrategia fea, porque no tiene que ver con lo feo y lo bonito, ¿verdad? Lo feo y lo bonito es un término que tiene que ver con el gusto, con la belleza. Tiene sentido decir la interpretación de... Ninguno de ustedes toca instrumentos, ninguno de ustedes hace música, toca guitarra o toca piano o toca flauta o hace pinturas. Ninguno de ustedes tiene vínculo con el arte de ningún tipo. Cri, cri. Ninguno pinta, ni hace poesía, ni baila, ni canta. Profe, ¿puedo repetir la pregunta, por más que no le escuché? Que si alguno hace arte de algún tipo. Nadie. Nadie tiene habilidad Profe, artística. yo lo más que hago es pintar cosas de cerámica. Ah, bueno, está bien, pero eso es arte. Está bien. Ok, cerámica. Bien, ya tenía un... Pero si no hacen deporte y no hacen arte, ¿cómo se distraen de las clases de filosofía? ¿No hacen qué? Yoga. Bueno, yoga no es un deporte, es un ejercicio espiritual. Bueno, entonces Mónica hace artesanías, pinta artesanías. Entonces, uno podría decir, la artesanía que pintó Mónica es muy bonita, o puede decir es muy fea, puede decir las dos cosas, y ahí tiene sentido, ¿verdad? Podría ser que le quedó muy bonita, porque quiere decir la combinación de los colores, de los pigmentos, le quedaron bien, o le quedó fea porque se ve fea, ¿verdad? Porque los colores y los pigmentos y las texturas no están bien. Feo y bonito es algo que tiene sentido en el arte, ¿verdad? Por eso es que uno puede decir, esa canción es fea, porque no, los sonidos son feos, ¿verdad? El ritmo. O uno puede decir, esa pintura es fea, porque tiene que ver con los colores, con el gusto, ¿verdad? En el gusto tiene sentido hablar de bonito y de feo. En la política y en la estrategia no tiene sentido hablar de feo y de bonito. Porque, por ejemplo, uno podría jugar como jugábamos nosotros, ¿verdad? Que es yo no lo logro escuchar bien. No me escucho bien. Ah, bueno, pero es por la lluvia. Donde ustedes viven está lloviendo mucho. Bueno, espero que me puedan estar oyendo. Si no, bueno, queda en la grabación. Ok, Sabrina me está informando que donde ella está se me escucha mal por la lluvia. Pero bueno, cualquier cosa, vuelven a oír la grabación. Lo que quería decir es que aunque sea, uno puede parecer muy chambona,
digamos, la forma en la que nosotros jugamos, como llegamos al campeonato, ¿verdad? Que Stephanie decía ahora, el fin justifica los medios, que es una frase famosa de Maquiavelo, que ha sido muy mal entendida. ¿Por qué? Porque en el caso de el equipo con el que yo jugaba, ¿verdad? El fin justifica los medios. Efectivamente, en el deporte y en la política, el fin justifica los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso no está mal, porque se entiende como que es una frase, eso se ha entendido muy mal y hay una historia larga, les tendría que contar por qué se entiende mal eso. Porque esa frase, como lo que uno dice es, no, jamás puede ser, no puede ser, porque eso significa que uno puede usar cosas, puede hacer cosas crueles y inhumanas con tal de lograr sus objetivos. Es como decir que uno está a favor de la falta de escrúpulos en la acción política y esa frase no tiene que ver con eso, no tiene ese sentido, ¿verdad? Lo que quiere decir Maquiavelo es como esto que les cuento de cómo jugábamos nosotros, que es el juego es feísimo. Uno sabe que esa forma de actuar, ¿verdad? Poner muchas defensas, hacer un juego muy cerrado, presionar con mucha fuerza a los delanteros, ¿verdad? Eso es feo, todo el mundo nota que es feo, pero es eficaz para ganar y uno puede ganar jugando así, ¿verdad? ¿O no, Steven? Uno podría ganar un partido jugando así, ¿o me equivoco? Sí, claro, bueno, un juego un poco vistoso, pero Claro, con buena presión. es un juego poco vistoso y uno podría ser campeón de la liga, así. Pero por eso es que no tiene sentido, porque el tema es, ¿quién tuvo la mejor estrategia? ¿El director técnico que jugó así todo el partido y ganó el campeonato, o el que era muy vistoso, ¿verdad? Jugaba como o imitaba, como decía Walter Centeno, que quería imitar a como jugaba el Barcelona y perdía todos los partidos? Entonces, ¿qué es lo que significa el fin justifica los medios? Puede ser muy vistoso, puede ser muy elegante, puedes tener la mejor presencia, pero al final tienes que ganar el partido. Entonces, ¿quién tiene la mejor estrategia? El que ganó el partido, ¿verdad? Poco vistoso, poco elegante. Todo el mundo dice estos tipos, ¿verdad? ¿Dónde aprendieron a jugar bola? Dice uno cuando está en la cancha, pero ganan. Entonces, tenían razón, porque ganaron. Se puede ganar así. Porque no es el deporte y la política, no es producir una artesanía, donde es muy importante que algo sea vistoso y bonito. No es tocar una pieza de piano, donde es muy importante que las cosas no solo estén bien hechas, sino que sean vistosas y bonitas. No es producir una película de cine, donde es muy importante que sea vistoso y bonito. En política, en deporte, en la guerra, que es donde se usa el término estrategia, lo importante es ganar. Si usted gana respetando las reglas, obviamente, de la milicia, de la política y del deporte, ¿verdad? Inclusive no siempre respetando las reglas, porque, por ejemplo, una de las grandes victorias de la historia del deporte es el triunfo de Argentina contra Inglaterra en el 86 con Maradona, y Maradona respeta las reglas del deporte, porque anota un gol con la mano, que es prohibido en el fútbol, ¿verdad? Entonces, y ganó, ¿verdad? Eso podría haber, digamos, ahí es otro ejemplo del fin justifica los medios, ¿verdad? Lo que significa, no significa que sea inescrupuloso, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Entonces, estrategia, ¿qué quiere decir? Estrategia quiere decir la capacidad de lograr tus objetivos. Eso quiere decir. Y para eso uno tiene que desarrollar una táctica, es decir, un conjunto de movimientos para lograr el objetivo, ¿verdad? En política siempre hay estrategia, ¿verdad? La estrategia puede ser, qué sé yo, si uno es revolucionario, que triunfe el bando revolucionario, ¿verdad? Si uno es un revolucionario en Francia de 1789 o en 1776 en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia. ¿Cómo lograr que triunfe el bando revolucionario?
O la estrategia podría ser lo contrario, cómo lograr que los revolucionarios no triunfen, fracasen, ¿verdad? Como la revolución guatemalteca de 1954, que los revolucionarios fracasaron ahí. Entonces la estrategia es evitar que haya una revolución, ¿verdad? Y sobre esa base uno ve si se logra o no se logra los objetivos. Es la estrategia. Y la otra cosa, que esto es importante, en política, uno se confunde mucho porque hay una confusión siempre porque la política no es un saber teorético, como la filosofía, por ejemplo, o la sociología, son saberes teoréticos, ¿verdad? La política, aunque la política es un saber, es un conocimiento, y es un conocimiento riguroso, es un conocimiento que se aprende, es un conocimiento transmisible y es un conocimiento que usted puede verificar el progreso de las personas, ¿verdad? Y que usted puede saber rigurosamente cuando alguien sabe hacerlo y cuando alguien no sabe hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo uno sabe que alguien sabe jugar al fútbol? Porque gana, ¿verdad? Yo puedo hablar, digamos, Steven y yo nos podríamos encontrar en la cancha de fútbol 5 más cercana a la universidad, ¿verdad? Yo probablemente sé más de historia del fútbol que Steven, sé más de sociología del fútbol que Steven, podría escribir un artículo sobre la historia del fútbol nacional y probablemente a Steven le costaría más, pero eso no quiere decir que yo sepa más de fútbol que Steven. La única forma de saber que yo sé más de fútbol que Steven es si le logro ganar en la cancha. Si no, no sé. Si no, no sé. ¿Verdad? Entonces, este tipo de saberes son lo que Aristóteles le llamaba frónesis, se llama saberes prácticos. Y entonces a nosotros nos confunde mucho porque es muy normal que uno haga esta broma como que los políticos son tontos, ¿verdad? Y son brutos y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hay una confusión porque uno puede no tener mucho conocimiento teórico de las cosas y sin embargo saber hacer eso. Por ejemplo, uno puede ser que no sepa mucho de historia del fútbol, puede ser que no sepa mucho de historia de la FIFA, no, puede ser que no sepa mucho de eso, pero sabe cómo son los movimientos y cómo son los desplazamientos en las canchas y lo puede hacer y lo logra hacer y logra combinarse con otros compañeros en el terreno de juego. Entonces, eso es lo que demuestra que usted sabe hacerlo, no el discurso teórico, ¿verdad? Eso se llama frónesis. Y es un saber riguroso, ¿verdad? Lo que pasa es que no es un saber teórico, esa es la confusión. Y hay otros saberes que son frónesis, son saberes prácticos y que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué otros saberes teóricos hay además de la política? Por ejemplo, la cocina, muy importante. ¿Alguno de ustedes se considera buen cocinero o buena cocinera? Sí, yo no sé si bueno, pero a mí me gusta cocinar, profe. A Steven, pero hasta el momento, en mis preguntas, parece que no les gusta el deporte, no les gusta el arte y no les gusta cocinar. Así que no estoy muy seguro A que mí les sí me guste. encanta cocinar, profe. Nada más que Oh, no sé si cocinaré muy bien. Mónica dice que sí le gusta. Pero A mí también. Raquel también, muy bien, ya decía yo, pero bueno, estos muchachos seguro solo le pasan todo el día leyendo Aristóteles, preparándose para la clase. Claro, les gusta, pero ¿y se consideran buenos cocineros o malos cocineros? De ahí depende, Porque depende. porque bueno, es que es como lo que estamos hablando ahora, de conocimientos prácticos y como decir algo más teórico, porque por ejemplo, si yo puedo hacer un plato y tal vez me quede para mi gusto bien, pero si usted me habla de cocina europea o de salsa bechamel o así, y tal vez ya sí queda un poco más perdido. ¿Cómo sabe uno que alguien es un buen cocinero? Profe, es que no sé porque yo puedo decir que soy buena cocinera porque me gusta echarle de toda la comida, digamos, olores y todo eso. Pero para una persona que no le gusten esos ingredientes, yo cocino feo.
Entonces, ajá. Es un problema como de cada quien. De ahí, no sé, supongo, O sea, es un problema subjetivo, la cocina. Depende de cada persona. depende del gusto de las Ajá. personas. ¿Te parece? De ahí, al Yo menos en siento la que O tal sea, cocina, vez, sí me uno parece. uno no puede reconocer con precisión quién es un mal cocinero. tal vez reconocer quién es mal cocinero, tal vez sí, por si se le quema lo que está cocinando o si se le pasó de sal o así. Claro. Pero ya, o sea, es diferente, no sé, a ver que una comida quedó bien, a que le guste a varias personas, o no sé, a una persona en específico. Muy bien. Steven acaba de dar en el punto. ¿Cómo sabe que uno que es un buen cocinero? Porque logra que las otras personas se coman la comida. Si no, no lo es. Ahí está el punto. No es un problema subjetivo. Porque si no, no podríamos saber nunca quién es un buen cocinero. Y uno sabe quién es un buen cocinero. Y más con un glotón profesional como es el profesor de filosofía, uno sabe y uno va a esa casa. ¿Cómo uno no va a saber? Piensen en la persona que a ustedes más les gusta cómo cocina, que uno sabe quién es la persona. Uno sabe quién es y uno va a esa casa y uno sabe que le queda bien la comida. No solo eso, sino que va a ojo cerrado. No es que la persona le tiene que decir, bueno, hoy yo voy a hacer frijoles con olores y bueno, eso sí me queda bien, pero bueno, y si usted quiere viene, si no, no, ¿verdad? Por ejemplo, una de las personas que a mí más me gusta como cocina, bueno, hay mucha gente, pero yo soy un gran glotón, pero mi abuela, ¿verdad? Y yo voy a ojos cerrados donde mi abuela, porque sé que todo le queda bien, no importa no importa, voy a ojos cerrados, estoy seguro que lo va a hacer bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así sea arroz con frijoles o un plato de bechamel, que es lo que dijo Steven. Mi amor, ¿estoy dando clase? No, estoy dando clase. Bueno. Bueno, ahorita me puedes hacer una pregunta. Mi fruta favorita, el maracuyá. Gracias, Dani. Perdón, cosas de la vida cotidiana. Claro, entonces, ¿por qué es? Porque un buen cocinero puede ser que es igual que un buen futbolista o un buen político, puede ser que haya cosas que sepa hacer muy de base, pero si le toca hacer otro desafío, digamos, Steven puede ser que sea, digamos, un buen zaguero. ¿En qué posición juega usted, Steven? Zaguero, mediocampista. Steven. Hola. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Es que están haciendo aquí unos arreglos y no escucho bien. ¿Qué posición juega usted en el fútbol? Bueno, cuando es cancha abierta me gusta más como tirarme delantero, pero cuando es como más fútbol 5 así, juego atrás. Ok, ¿ves? Entonces, esa es la definición. Por eso Steven es un buen jugador, esa es la definición de un buen jugador. Si es cancha abierta, juego adelante. Si es fútbol 5, puedo jugar atrás. O sea, me adapto a las circunstancias. Igual un buen cocinero, que es, voy a hacer la cocina para ahora, pero puede ser que me pidan, que esa es la definición de un cocinero, un chef, ¿verdad? Puedo hacer este plato, pero si me lo piden en otras condiciones, puedo adaptarme lo suficiente para poder hacer otro buen plato. Entonces, ¿ustedes son buenos cocineros? No, si se hacen la comida todos los días, que eso es una necesidad de todos nosotros, yo no soy un buen cocinero, entonces yo resuelvo, pero si me piden que haga algo muy sofisticado, no lo puedo hacer. Y digo, no lo Profe, sé. eso me motiva. ¿Ah? Eso te motiva. Eso me motiva. Soy buena cocinera entonces. Claro, porque eso es, porque la clave, porque es una fronesis, es un saber práctico. Hay una circunstancia nueva, yo tengo los fundamentos, porque sé cocinar, tal vez ese plato no, o ese partido no, o esta circunstancia política es nueva para mí, pero tengo los fundamentos y puedo actuar y puedo resolver el problema. ¿Y cómo lo demuestro? Porque lo hago y la gente se lo toma, ¿verdad? O cómo Steven demuestra, cambia de posición y aún así su papel en el partido hace que el partido
el equipo de Steven gane. Entonces ahí se demuestra, porque es un saber práctico, ¿verdad? La política, la cocina. Otro saber práctico muy importante, fundamental, es la crianza de los niños, por ejemplo. Uno puede saber perfectamente quién es un buen papá, quién es un mal papá. Y es un saber práctico. No es, ¿y qué quiere decir un saber práctico? Además, uno, que no es un saber teórico, que no tiene que ver con la cantidad de libros y de citas que usted pueda hacer sobre las cosas, ¿verdad? Ni con el conocimiento de los fundamentos teóricos de la práctica, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Por ejemplo, un buen cocinero no tiene por qué saber cuáles son los fundamentos bioquímicos de cómo se cocina un huevo, ¿verdad? O cómo se hace una salsa, o sea, no tiene por qué saber químicamente qué es lo que está pasando ahí. Eso no es la clave para saber si es un buen cocinero. Ojo ahí, no, porque tampoco es un desprecio por la teoría. Puede ser muy importante para un buen cocinero saber eso. Y algunos buenos cocineros se apoyan en ese tipo de saberes teóricos para hacer su cocina. Por ejemplo, Mónica podría decir, bueno, yo la verdad me gustan más las comidas ácidas que las dulces, pero no estoy muy segura cómo es que se produce lo ácido. Entonces voy a estudiar eso, ¿verdad? Y entonces Mónica, además de ser trabajadora social, estudia química y ve las propiedades químicas de los elementos y dice, ah, claro, por eso es que este sabor produce este sabor que yo no sabía cuál era el fundamento de eso. Y le puede ser útil, ¿verdad? Igual a Steven con el deporte, ¿verdad? Podría ser que, además de jugar, Steven diga, bueno, yo quiero llevar un curso de sociología del deporte porque quiero saber por qué los equipos de la capital son los que siempre ganan y los equipos de provincia casi nunca ganan. Tiene que haber alguna razón sociológica de por qué eso es así, ¿verdad? O podría estudiar física, ¿verdad? Para saber cómo se le pega el balón para que come, ¿verdad? Cuando uno le pega la bola. Y eso le podría ayudar a su vida. Sí, claro, podría ser muy útil. Igual que los conocimientos en historia, en política, en filosofía, en economía, pueden ser muy útiles para un político práctico, ¿verdad? No es un desprecio por el saber teórico, pero no es suficiente el saber teórico, no es suficiente, ¿verdad? Un político puede ser muy inteligente en filosofía, puede ser muy inteligente en historia, puede ser muy inteligente en economía, pero si es incapaz de lograr sus objetivos políticos, no es un buen político, no lo es, ¿verdad? Si él se trazó el objetivo de, bueno, voy a inscribir una nueva organización política nacional en el país, ese es mi objetivo, para presentar una alternativa, y al final no consigue la gente, no logra montar una asamblea, cuando convoca una reunión solo llega el perro y el gato, y nadie más, no es un buen político, porque se planteó un objetivo que no pudo cumplir, ¿verdad? O, qué sé yo, pongo otro ejemplo, Somoza, el antiguo dictador de Nicaragua, el del 79, no el que está ahora. Ahora hay otro dictador en Nicaragua, pero digamos el del 79. El objetivo de él era derrotar la revolución sandinista. ¿Y la logró derrotar? No lo logró. Y entonces eso, ¿qué demuestra? Que era un mal político, porque su objetivo era derrotar la revolución del 79, la revolución sandinista, y no lo logró. Por lo tanto, es un mal político, ¿verdad? En la crianza de niños también, ¿verdad? Uno puede leer todos los manuales sobre crianza de niños, ir a todos los foros, conocer a todos los especialistas, pero al final, ¿verdad? Si no logras que tus hijos vayan a la escuela, estén sanos, no se quemen, ¿verdad? Ese tipo de cosas, y no sos un buen padre. Si no garantizas la seguridad, la educación, la alimentación, todas esas cosas que los papás tenemos que garantizar con los niños y las niñas. Si no logras hacer eso, puedes saberte todos los manuales de crianza de los niños, que no sos un buen papá, ¿verdad? Y además, que Mónica sea una buena cocinera hoy y haga un buen plato de comida hoy, no quiere decir que mañana lo logre hacer. Igual Steven podría jugar un gran partido hoy, pero puede ser que el próximo partido lo pierda. Y entonces la frónesis, los saberes prácticos, la política, la cocina, la crianza de niños, es un saber que tiene que actualizarse siempre, en todo momento, todos los días, ¿verdad?
O sea, no puede ser que uno diga, ah, sí, yo ya cociné un buen plato de comida y ya eso demuestra que soy un cocinero. No, no vale hacer eso. Porque, bueno, y la otra cosa que es una fronesis es la construcción de casas, por ejemplo. Eso es otra cosa que es fronesis, construcción de casas. La edificación, digamos. Eso es una fronesis también. Es un saber que tiene que ser actualizado siempre. Es decir, si a Mónica le dicen hoy, usted puede hacer este plato, Mónica tiene que poder hacerlo hoy. No puede decir, ay, verás, es que ayer yo hice ese plato y me quedó riquísimo, pero bueno, dice, ayer fue ayer, ahora no. Entonces tiene que poder hacerlo hoy, ¿verdad? Igual que uno con la crianza de los niños, ¿verdad? Uno no puede decir, uy, vieras qué buen papá fui ayer yo. No, usted tiene que ser un buen papá ayer, hoy, mañana, dentro de una hora, dentro de 25 minutos, ¿verdad? En todo momento, cuando se lo pidan, ¿verdad? Entonces, es un saber que se tiene que actualizar permanentemente. Estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de los sectores hegemónicos que plantea Anester Ceseña en el texto que nosotros estuvimos revisando? La estrategia para ellos es que las fuerzas hegemónicas siempre quieren un acceso a los recursos estratégicos, un acceso rápido a los recursos estratégicos, el agua, la tierra, el litio, la electricidad, ¿verdad? Esos son los recursos estratégicos. El petróleo, el carbón, los minerales raros, eso es el cobre. La movilización rápida, la movilización irrestricta del capital, o sea, que el capital no tenga muchas trabas para moverse, ¿verdad? Eso tiene un nombre en Costa Rica que le dicen capital golondrina, le dicen así. El uso y el abuso de la fuerza de trabajo, es decir, la fuerza de trabajo tiene que poder ser utilizada, pero también se tiene que poder abusar de la fuerza de trabajo. Este es el objetivo de los sectores hegemónicos del capitalismo, ¿verdad? Y además tiene que haber una globalidad ordenada. Es decir, que el orden social a nosotros nos parezca como orden y que cualquier intento de atentar contra el orden social nos parezca desorden, nos parezca anarquía, ¿verdad? Nos parezca bochinche, como dice la prensa costarricense. Globalidad ordenada, esa es la estrategia, ¿verdad? Y la otra palabra clave que es importante, es hegemonía. Esto es muy importante que la retengan, porque esto es clave para entender cómo es que funcionan las cosas, ¿verdad? Porque en política no es tanto verdad y mentira lo que ocurre, sino lo que hay es hegemonía o falta de hegemonía, ¿verdad? Y la hegemonía tiene dos niveles siempre. Uno, la pertinencia argumental, y la otra es la similitud con las expresiones visibles de la realidad. Es decir, que la hegemonía es verosímil, ¿verdad? Pertinencia argumental de un discurso y similitud con las expresiones visibles. Esta es la hegemonía, ¿verdad? Es decir, cuando un sector hegemónico de la población habla, ustedes dicen, sí, es verdad, eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, los sectores hegemónicos, esto me lo decía un economista contrahegemónica, digamos, antihegemónica, que es, por ejemplo, en el país, los sectores hegemónicos han logrado colocar el debate del déficit fiscal, el déficit presupuestario, como el problema central del país. Y ella decía, eso no es un problema, en realidad. Pero cada vez que alguien habla, no, es que el problema del déficit presupuestario, y todos nosotros decimos, sí, claro, el problema del déficit presupuestario es muy importante. Entonces, ¿qué es? Algo que a mí me parece muy importante, a mí como empresario, a mí como jefe de los sectores hegemónicos, digo, esto es muy importante, y el resto de personas, aunque no son empresarios como yo, dicen, sí, eso es verdad, eso es muy importante, ¿verdad? Logro
que a los demás le parezca pertinente lo que yo estoy diciendo. Y además que tenga alguna similitud con los efectos de la realidad, de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, la definición de hegemonía, ¿verdad? Podemos decir que hegemonía es una capacidad como la política, es una capacidad política, es una capacidad, ¿verdad? Usted tiene que poder hacerlo, si no, no lo tiene, ¿verdad? Es una capacidad. ¿La capacidad de qué? De movilizar a otras, bueno, no. Antes de hegemonía hay otro término que es muy importante poner aquí, que es fuerzas sociales. Porque los sujetos de la política son las fuerzas sociales, no los individuos, sino las fuerzas sociales. Y las fuerzas sociales, ¿qué es una fuerza social? Es un conjunto de capas, clases y categorías que se movilizan para lograr sus objetivos políticos. Esta es la definición de fuerza social. Entonces, ¿cuándo una fuerza social es hegemónica? Cuando una fuerza social es hegemónica, cuando logra que otras clases, capas y categorías que no son ella misma se movilicen en pos de sus objetivos políticos, de los objetivos políticos de la clase hegemónica, como si fueran los propios. Logra que otras capas, clases y categorías que no son ellos mismos se movilicen por sus objetivos políticos, los de los hegemónicos, como si fueran los de ellos mismos. ¿Verdad? Entonces, qué sé yo, cuando los empresarios turísticos dicen, no, a nosotros nos va muy mal, ¿cómo puede ser la restricción vehicular el fin de semana? Entonces, todos los que no son empresarios turísticos, ¿verdad? Todos los que nunca en la vida hemos puesto un pie en un hotel o nuestros grandes hoteles, decimos, sí, es una barbaridad, ¿cómo puede ser? Tienen que dejarlos, ¿verdad? Pues esa es la hegemonía, ¿verdad? Porque haces que otros que no tienen esos objetivos políticos, que no tienen esos intereses, se movilicen a favor de tus propios intereses, como si fueran de ellos, ¿verdad? Y no es engaño, no es engaño, no es que engañas a las personas, sino que las otras personas están dispuestas a movilizarse por esos objetivos políticos. ¿Por qué? Porque tienes hegemonía, tienes la capacidad de presentar tus objetivos como si fueran los de todos, ¿verdad? Eso es lo que significa la hegemonía. Normalmente son las clases dominantes las que tienen la capacidad de presentar poder hegemónico, capacidad hegemónica. Los sectores subalternos tienen muy poca hegemonía, muy poca capacidad de presentar sus intereses como si fueran los de la mayoría, pero a veces lo logran. Por ejemplo, si ustedes son de San Carlos, hay una experiencia ahí muy importante, que es la lucha contra la minera, por ejemplo, contra la minería a cielo abierto en San Carlos, que es un grupo de campesinos en San Carlos, en Cruzitas, que los campesinos son una fuerza social subordinada, ¿verdad? Tienen muy poca capacidad hegemónica, es rara vez que la gente le importe la suerte o la no suerte de los campesinos, ¿verdad? No produce mucha identificación, la gente en general no se identifica a sí misma como campesina, pero en esta comunidad se logró que distintas fuerzas, clases y capas sociales se movilizaran a favor de los campesinos de San Carlos, ¿verdad? Entonces los estudiantes universitarios
de San Pedro y los estudiantes universitarios del recinto de Tacares y los estudiantes universitarios de San Ramón y los taxistas de Heredia y qué sé yo, los pobladores urbanos de Alajuelita decían, ah, no, pero a mí me parece muy mal eso de la mina, porque yo creo que tienen razón los campesinos. Entonces, ahí significa que los sectores populares logran tener hegemonía, ¿verdad? Y logran convencer a otros que no son ellos mismos, ¿verdad? Sino otras personas que no son ellos de la justicia, de la justeza de sus objetivos, ¿verdad? Y esa es la clave de la política, ¿verdad? Entonces están esos dos términos. Ahora, en el tiempo que nos queda, que es muy cortito, vamos a intentar ver los tres términos que tienen que ver con la lectura de Gallardo, que también es un análisis sobre el tema este de la guerra global preventiva contra el terrorismo. Antes de eso les quería mostrar esto, perdón, que es esto. La guerra global preventiva contra el terrorismo construyó un término ideológico que es terrorismo, que no se define. Y aquí está el fragmento de la ley antiterrorista en Costa Rica, que fue aprobada en el año 2005 y está vigente. Y hay gente que la acusa de terrorista, ¿verdad? Y fíjense que la definición es la siguiente. Es la siguiente. Es, independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de comisión del hecho punible y la nacionalidad del autor, se penará conforme a la ley costarricense a quienes cometan, esta es la definición, actos de piratería, terrorismo o su financiamiento, o actos de genocidio, o falsifican monedas, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos al portador, trafiquen ilícitamente armas, municiones, explosivos o materiales relacionados, tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o niños, o se ocupen del tráfico de estupefacientes o de publicaciones obscenas. Asimismo, se penará a quienes cometan otros hechos punibles contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esta es la definición. ¿Qué es lo curioso de esta definición? Que es una sanción poco precisa, ¿verdad? Es una sanción donde puede caber cualquier cosa, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque en el delito penal las definiciones del delito son muy precisas siempre, jurídicamente son muy, muy precisas. Digamos, el robo, por ejemplo, es arrebatar por la fuerza o el engaño un bien. Eso es un robo. Entonces son definiciones muy precisas, ¿verdad? Porque el derecho penal, como puede implicar en la cárcel, es muy preciso, ¿verdad? Son cosas muy específicas y además tienen que poder ser personalizadas, ¿verdad? Es decir, si a Raquel la acusan de robarse algo, ¿verdad? Tiene que demostrarse que Raquel se llevó el bolso, lo arrancó a la fuerza, el Yasuri tiene que decir, sí, yo vi a Raquel, y la puedo identificar y es ella, y hizo este movimiento contra esta persona a esta hora en tal lugar, ¿verdad? Y Stephanie también dice, sí, yo vi a Raquel haciendo esto y esto y esto. Y es muy precisa la acusación penal porque tiene que ser capacidad de ser personalizada por razones obvias, ¿verdad? Porque como el delito penal puede conllevar a perder tu libertad, a que te metan a la cárcel, y tiene que ser personalizado y muy preciso el delito, ¿verdad? No puede ser un delito vago. El delito penal no puede ser el delito penal sentirme insultado, ¿verdad? Ese delito no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me puedo sentir insultado por 1000 cosas. No existe eso, ¿verdad? El delito de difamación es muy preciso, ¿verdad? Por ejemplo, es un delito penal. Es decir, es usar el nombre de esta persona con estas características, no sé qué, es muy preciso todo eso. El delito de terrorismo es
o lo que se le llama un concepto jurídico abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí puede caber cualquier cosa. No es, a diferencia de todos los tipos penales, no es una definición precisa, sino que, como se los vuelvo a leer, puede ser una cosa que quepa cualquier cosa, ¿verdad? Es quienes cometan actos de piratería, ¿verdad? Es decir, abordar un barco en movimiento, ¿verdad? Esto para la gente de filosofía nos encanta porque esto es una cosa rarísima, porque la definición de terrorismo y dentro de ella está lo mismo que usted está definiendo, que en filo es una de las primeras cosas que le enseñan a uno, que es, eso es una definición mal hecha, una definición circular, se le dice, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno le piden, defina qué es manzana, uno no puede decir, manzana es aquello que tiene manzanidad. Eso es una definición circular. ¿Por qué? Porque en lo que se le pide definición, está metiendo el definiendo, ¿verdad? Es decir, uno no puede decir, ¿qué es ser pirata? Si alguien dice, ser pirata es aquel que comete piratería. Es una definición circular, pues no está definiendo nada, ¿verdad? Entonces, en la definición de terrorismo en la definición penal de terrorismo, lo que dice nuestra ley es terrorista todo aquel que cometa actos de terrorismo. Que es una definición circular, ¿verdad? Por lo tanto, mal hecho. Y, uy, son las 4. Bueno, vamos a quedar aquí porque ya son las 4. Y vamos a continuar con la próxima clase vamos a continuar con esta lectura de Gallardo para definirla bien y darle vuelta a esto. Y bueno, espero que mejore la conexión en todos lados. Espero que quienes sufrieron la lluvia y no pudieron oírme por la lluvia puedan oírme ahora en repetición y que la conexión mejore la próxima vez. Bueno, nos vemos el otro jueves. Chaito. Gracias, profe. Hasta